pero ¿qué dice? Leproso. Si Nicole le bajas un poquito, ahora está excelente. Dice la Biblia que Naamán era ¿de dónde? Ayúdeme aquí hoy. ¿De dónde era? Sí, dígalo con confianza porque lo acabamos de leer. Usted que tiene su Biblia ahí o lo tienen aquí arriba, pero ayúdeme en esta tarde. ¿Siria era amigo de Israel o enemigo de Israel? No sé, dígame. Enemigo. ¿Por qué? No. Hasta el día de hoy nosotros logramos ver que hay guerras que están sucediendo, ¿o no? O sea, en el Medio Oriente hay mucha batalla y estos países siguen el uno al otro. Pero aquí sucede algo que usualmente nosotros oímos hablar de Naamán. ¿Y de qué vamos a hablar usualmente? Alguien que ha leído este pasaje, ayúdeme, ¿de qué se habla? Alguien aparte de la pastora, porque ella tiene todas las respuestas acá adelante. ¿De cómo? Ok. Vamos por ahí más o menos. Pero ¿cómo sana a Naamán? ¿Metiéndolo o metiéndose? Metiendo, ok. Muy bien. Ayúdeme en esta tarde. Lo voy a leer una vez más. ¿Cómo? Salvación en Siria. Ok, veamos. Mire lo que dice este versículo una vez más y le vamos a entrar a los demás versos y que el Señor nos hable hoy y nos ayude. Naamán, general del ejército de Siria, o sea, no era cualquiera. Él no era un capitán, él no era un marinero, él no era cabo, cadete, bien que sabes. Era un, ¿qué era? Era un general, era un general. Era alguien que daba órdenes, era alguien que le decía a los demás lo que tenían que hacer. Cuando un general habla en un ejército, ¿qué pasa? ¿La gente hace caso o no hace caso? Claro, la gente hace caso. Mi papá me decía que de plano estará viendo por ahí. Gracias también por sus oraciones por él, ya está bastante mejor. Estuvo en el hospital unos días, pero ya está mejor, así que muchas gracias. Pero él me decía ayer que estuve sentado con él, me decía, cuando estuve en el ejército, me decía, yo le doy gracias a mi papá, me dice, porque me metió al ejército. Pero ahí a las 5 de la mañana uno tenía que ya estar de pie, porque no llegaban a decirle a uno, ¿se quiere levantar o no? Sino que uno ya tenía que estar levantado. Y cuando le decían a uno, hay que estar planchado, eso significaba, y me dice mi papá, ya sabes qué significa eso, ¿verdad? Claro, Leo, que había que estar bien arreglado y listo, y la cama hecha y todo listo a las 5 de la mañana cuando uno lo levantábamos. Y eso es que no era el general que entraba, me imagino, a los dormitorios a decir, vamos, levántense. Cuando el general da una orden, se desatan guerras. Cuando un general da una orden, todos los que están debajo de él van con todo. Este era Naamán. Él era tan importante para un pueblo enemigo de Dios. Oiga, este era un pueblo enemigo de Israel. No solo no se llevaban bien, eran enemigos. Está como los que no se pueden ni ver, ni me lo menciones, ¿verdad? Eran enemigos. Pero me provoca una curiosidad, hermana Meli, porque aquí en la Biblia dice algo que no todos logramos quizás agarrar o entender bien. Y aquí en este versículo me dice algo a mí. A mí lo que me dice este versículo es que Dios es Dios de todos. No solo es Dios del pueblo de Israel. ¿Por qué, pastor? Por esto. Porque dice,
porque por medio de él había dado, ¿quién dice? ¿Pero quién? Jehová. Oiga eso. Mire, hoy con los que estamos deberíamos de retumbar la voz, porque estamos hoy en clase one on one. Por medio de Jehová. O sea, Dios había dado salvación a Siria por medio de general. Entonces Dios no anda destruyendo a nuestros enemigos como nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos que Dios agarrara a aquella o aquel y los hiciera que entiendan de una vez y por todas. Y Dios hace algo contrario a lo que nosotros pensamos. Porque si yo fuera el pueblo de Israel en ese momento, yo hubiera dicho, bueno, ¿por qué Siria está ganando? ¿Por qué Dios le va a dar la victoria a mi enemigo? Uno quisiera ver a la otra persona, nación, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando de personas. ¿O sí? Uno quisiera ver a la otra persona hasta, ya no es machácalo para el enemigo, o sea, ya es machácalo para el hermano. Quisiéramos ver a la persona que nos hizo daño en mal. Y uno dice, me causó dolor, es mi enemigo, me traiciona, me apuñala, habla de mí, conspira en contra mío, porque eso hacen los enemigos. Y Dios le da la victoria. ¿Cómo es Dios? Dios no funciona como nosotros. Dile a la persona que tienes a la par o atrás o delante, Dios no funciona como tú piensas. Vamos, dígaselo. Activemos nuestra fe en esta tarde. Yo no solo le digo que le diga a la persona a la par para que los despierte, sino para que active su fe también. Necesitamos ejercitarlo. Y sigue diciendo, este hombre valeroso en extremo. O sea, no solo dice valeroso, tenía value, sino que dice que era valeroso en, ahí está la iglesia, en extremo. Mira, Alfonso, este era un hombre terrible. No podían funcionar las cosas sin él, Carlita. Mana Evelyn, las cosas, este hombre era tan tremendo que la Biblia dejó marcado que era un hombre valeroso, pero no solo valeroso normal. Este no era normal, era valeroso en extremo. Y lo tremendo es que Dios lo usa para darle derrota o para darle victoria a un pueblo que no era amigo de su pueblo. Tremendo eso. Tremendo eso. A mí me distorsiona la mente, hermana, porque cuando yo pienso en justicia, yo pienso en que la gente merece y que la gente debe de recibir, lo dije al revés, la gente debe recibir lo que merece. Pero si la gente recibiera lo que merece, yo ya estuviera fulminado. Entonces Dios nos muestra que Él no piensa como nosotros. Yo le digo a todos, de verdad, en esta temporada hay gente que se asusta porque suena la pelota ahí, pero es que están jugando fútbol del otro lado los chicos. La vez pasada se levantó alguien hasta hablando en lenguas, bautizado, quedó ahí del miedo, creo yo. Pero es para que sepan que eso es ahí, no van a empezar a reprender. Este era un hombre valeroso en extremo, pero ¿qué dice que tenía? Tenía lepra. Pero era general. Servía en la iglesia. Era el pastor, era el apóstol, era el hermano que toca el piano, era el hermano que toca la guitarra, era la que canta y dirige, era la líder de niños, era la persona que planifica, era la tesorera, era el hermano, la hermana de sonido, era el mejor predicador, pero tenía lepra. Tenía éxito porque era alguien en su empresa que sabía bien las cosas.
a él lo buscaban para los trabajos. Llegaban a la barbería y era el mejor peluquero. Era extremo, hermana Meli, igual que usted, sin lepra. Era un hombre tremendo, pero tenía lepra. Ese es solo el versículo 1, mire. Versículo 2 dice, lo bueno es que me dieron el tiempo bien hoy a mí. Dice el versículo 2, ¿está conmigo? ¿Alguien puede decir amén? Eso. ¿Alguien puede leer el versículo 2 para mí? Yo me acerco a alguien que no sea la pastora. Yo me acerco aquí. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿A quién le servía? ¿A quién se habían llevado cautiva? ¿A quién? No, a la mujer de Naamán, no. Ella ya estaba cautiva porque era mujer de él. A la muchacha, a una niña. King James Version creo que dice a girl o algo así, una de esas versiones. La criada dice, mire, esta niña, ¿qué culpa tenía ella? Ahorita vamos a entrar. Pastor, ¿qué tiene todo esto que ver conmigo? Yo no estoy en Siria, yo no estoy en Israel, yo estoy aquí en Washington. ¿Qué jocotes tiene esto que ver conmigo? Diría el apóstol Albano, que esté allá en la gloria. Esta niña no tenía la culpa. Hoy no quiero solo hablarte de Naamán en lo que siempre hablamos, sino que hoy quiero hablarte de la persona en este episodio, en esta parábola del Antiguo Testamento, una historia que no se habla mucho de ella, pero tuvo más fe que el rey, que el general y que todos los demás. Dile a la persona que tienes a la par, pon atención que Dios te quiere hablar. Vamos, dígaselo ahí. ¿Alguna vez has estado en un lugar que no elegiste? ¿Una temporada que no pediste? ¿Una situación que te quitó algo? Son preguntas que te hago en esta tarde. ¿Perdiste algo? ¿Algo que no entendiste en la vida? ¿Algo que todavía estás o estamos cargando que está difícil? Pero aquí estamos, ¿verdad? Hoy no solo quiero hablarnos de la sanidad de Naamán, sino quiero hablarnos de la fe de una niña. Esta niña, se cree que en la historia esta niña era una preadolescente o adolescente, o sea, tendría ella unos 12, 13 o 14 años más o menos. Esta niña estaba en su casa cuando entró el ejército y la robó. Estaba en su casa de plano viendo una película en Netflix. En aquel entonces imagino que había algún tipo de Netflix. Y entró y se la llevaron. Se la llevaron a la fuerza. Ella no pidió que se la llevaran. Ella no fue voluntaria. Ella se volvió esclava. Esclava a una edad pequeña. Ella se volvió esclava de la mujer de Naamán y de Naamán. Se la llevaron a otra casa. Era tremendo porque esta niña estaba a punto de cambiar la historia de un hombre del cual supuestamente no necesitaba de nadie. Naamán significa agradable o favorecido. Esos son los significados del nombre de Naamán. Pero aquí su vida no solo reflexionaba que él era favorable o favorecido, sino que aquí reflexiona que a pesar de tener muchas cosas, él era un hombre enfermo. Él estaba mal.
no siempre lo que vemos por fuera o la sonrisa que tenemos por fuera es en verdad como estamos por dentro. Naamán cruza hacia Samaria, el centro de Israel, saliendo del territorio enemigo, mire, y entrando a un lugar donde el poder de Dios estaba presente. Él entra y sale. Naamán cruzó una frontera, salió de Siria, porque mire lo que dice la Biblia. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿De dónde era la muchacha? Entonces, la muchacha era enemiga básicamente de ellos, porque no eran de la misma gente. Mire lo que dice 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Mire, el rey aquí se enoja y dice: ¿acaso yo soy Dios? Dice, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Esto es tremendo, porque aquí no solo está diciendo hay profeta en Israel, sino está diciendo Dios está presente en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Miren, Naamán salió de donde él estaba cómodo. Naamán lo tenía todo asegurado. Naamán estaba en Siria en un lugar de su comodidad. Naamán estaba en Siria donde él era el que mandaba. Naamán estaba en Siria pero enfermo, y Dios provocó tal cosa dentro de él que por la voz de una niña, que por la voz de alguien que él nunca hubiera considerado, se mueve este hombre que era extremadamente importante y sale de la frontera, no solo de su nación, sino sale de detrás de todos los muros que de plano él en su propia vida había levantado. Hay gente que levanta muros alrededor de ellos para ya no ser lastimados en la vida, y no quieren. A mí ya no me vuelven a hablar así. No, una vez me la hizo. 2. ¿Sí o no? Estoy hablando con la iglesia equivocada. No solo recorrió distancia, sino cruzó límites. Esta distancia que recorrió Naamán era más o menos 150 a 200 millas, un promedio. O sea, eran días a caballo o a pie. Dios no solo lo estaba sacando entonces de donde él moraba, sino que a trabajar en el camino para llegar a su sanidad. Era un gran hombre, pero enfermo con lepra. Puedes verte bien por fuera, pero estés roto por dentro. Esta joven que fue cautiva en Israel estaba separada de su familia, dolida, en tierra enemiga, pero seguía firme en su fe.
A mí me impresiona esta jovencita porque ella hizo algo de lo cual nosotros nos costaría mucho hacer. Ella estaba en cautiverio, pero el cautiverio no la había agarrado a ella. Ella estaba cautiva como esclava, pero era una mujer con fe. Era una persona que estaba pasando problemas, pero dijo: yo sigo creyendo en Dios. Y no solo creía en Dios, hermanos, sino que creyó en Dios para su enemigo. Creyó en Dios para aquel o aquella que nos traicionó. Creyó en Dios para aquella persona que nos abandonó. Creyó en Dios para aquel hombre o aquella mujer o aquel familiar o aquel mejor amigo o amiga que un día nos traicionó. Para él estaba creyendo ella. Porque dice ella: si mi Señor fuera al profeta. En medio del dolor, ¿vos crees que ella estaba feliz ahí? No, hombre. A los 13, 14 años debería estar jugando Barbie, digo yo. No sé. O estar saliendo con sus amigas. O estar en casa comiendo con sus familiares. Pero encima del dolor que ella estaba teniendo, ella logra pensar y dice: si este hombre del cual me robó de mi casa, si tan solo llegara allá que a tierra, yo sé que Dios, mi Dios, lo puede sanar. Vamos a la vida real de hoy. Hay personas aquí, como hay personas que me podrán ver ahorita o más adelante por este medio, que están trabajando duro. ¿Cuántos trabajan duro aquí? 3 trabajan duro. ¿Cuántos trabajan duro aquí? Ya van 4. Están criando hijos. Están luchando emocionalmente. Están tratando de salir adelante. Pero aún sigues aquí. Aún sigues orando. Esa era ella. Aún sigues creyendo. Ella seguía creyendo. Aún sigues ayudando a otros cuando tú necesitas de la ayuda. ¿No te sucede a ti que cuando tú estás pasando quizás tu peor momento, llega alguien y te pide un consejo? Y uno dice: Angelito, ¿qué dirías tú? Si alguien viene contigo y estás pasando un momento difícil y te dicen: Ángel, tengo mi familiar que está pasando una enfermedad, ¿qué hago? ¿Qué le dirías? Que siga teniendo fe, que ore. Claro, que hay esperanza. Bueno, pero eso no significa que nosotros no estemos pasando momentos difíciles. Y esto estaba pasando con esta niña. Esta niña estaba cautiva, pero aún en su cautiverio queriendo ayudar a otros. Porque no tienes que estar completamente sano para ser poderosamente usado. Hay muchos de nosotros aquí que estamos esperando, y hay gente que me dice: pastor, yo cuando deje de fumar voy a ir a la iglesia. De veras, así dicen. Cuando yo deje de pecar voy para la iglesia. ¿No tienen ustedes amigos así, no? O alguien que dice: no, usted, yo sí, no, pero un día, cuando yo deje de ser tal cosa, yo voy para la iglesia. Pero mire, de veras, ese día no va a llegar hasta que no empeces a ir a la iglesia. Porque con Dios todo es posible. ¿Quién puede decir amén? Pero esta niña, en medio de lo que ella estaba viviendo, igual que tú, también estaba ayudando a otros. Naamán se tendría que haber metido ¿cuántas veces al río? No quiero entrar a toda la historia. ¿Cuántas veces? 7. 7 veces tendría que haber entrado al río. ¿Y cuántas veces entró? Ayúdeme acá. Vamos, usted que lee la Biblia todos los días, ¿cuántas veces se metió Naamán al río? Segundo libro de Reyes, capítulo 5,
dice la Biblia, entonces, versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Cuántas veces? Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá y él luego y estando en pie invocará el nombre. Él pensaba que Eliseo iba a invocar el nombre de Jehová y iba a suceder algo ahí porque llegó el gran Naamán. No. Dios no funciona así. Yo me recuerdo una vez que yo estaba pasando un momento desesperado y estaba anhelando que llegara mi pastor. De verdad. Yo vivía en una colonia que le llaman La Mariposa, allá en Amatitlán, en Guatemala. Y yo me recuerdo que estaba pasando un momento de esos, y no sé si me va a ver el anciano, pero no llegó mi pastor. Era mi amigo, era el más alto rango, era el que yo sabía que tenía que llegar a ayudarme. Ya no quería ir a la iglesia, estaba desesperado. Y me envía a un anciano que no se llevaba conmigo. Me caía mal. Y a él me envía. Nicole me envió al que menos quería ver. Y llega el anciano y me dice, mira, me mandó el apóstol vos. Me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo crees que estoy? Le quise decir yo. ¿Y sabe qué hice? No lo recibí. Su pastor era terco. Hoy somos amigos, así que si me miras, él sabrá quién es. Pero la vida me tuvo que enseñar. Y muchas veces la vida nos tiene que enseñar a nosotros. Dios no aparece en la forma que a veces queremos que aparezca, pero sí aparece. Y puede ser que Dios ha estado apareciendo en tu vida de formas que tú no estás esperando, y por no ver lo que Dios está haciendo aún en lo pequeño, te estés dejando pasar de las bendiciones de día a día, porque estamos esperando solamente lo grande. Todos los días que tú te levantas es un milagro. Todos los días que tú abres tus ojos y tú expresas tu voz y tú respiras, eres un milagro. No hay baterías dentro de ti que se puedan cambiar como los hermanos de audio aquí que andan corriendo tras las baterías. Si no, tuviéramos Nicole corriendo en todo Washington, Maryland y Virginia cambiándole baterías a todos los hermanos. Tú eres un milagro. Voltea a ver a la persona que tienes a la par y dile, tú eres un milagro. 7 veces. Naamán se mete 7 veces. 7 veces al río más limpio, ¿verdad? No. Naamán todavía le dice, mira, ¿y por qué no me mandas a los otros ríos? Pero me mandas al anciano que me mandaste. Me llamó el hermano que ni bien me cae y por él me fui de la iglesia, pero él me llamó. A mí me pasó. Naamán se mete la primera vez y salió sano. Amén. No, hermanos. Se metió la primera vez, se humilló, aceptó al anciano en la iglesia, en su casa, hablo de mí. Y nada pasó. Perdonó y nada pasó. Regresó con su familia y nada pasó. Se humilló y nada pasó. Se metió la segunda y nada pasó. Se metió la tercera y nada pasó. Nosotros muchas veces queremos que a la primera las cosas funcionen. Queremos que a la segunda, la tercera la vencida. El dicho famoso de nosotros los latinos. Pero Dios dice, la tercera no es la vencida, es la séptima. No te rindas en la tercera o la cuarta, porque estás pronto a llegar a la séptima.
¿Alguien puede decir amén? El número 7, usted sabe que significa un proceso completo. Es una obra terminada. Dios quiere terminar la obra contigo, no dejarte en tu tercero o cuarto a medias. Es una plenitud de vida que Dios quiere hacer contigo. Cada zambullida era parte del proceso. La primera vez nada, la segunda vez nada, la tercera vez nada. Y muchos se van de la familia, se van del matrimonio, se van del trabajo, se rinden y dicen, no, ese trabajo no es para mí usted. Otro y otro trabajo y otro trabajo. Una esposa, otro esposo, una novia, otro novio. Y así se van. Las cosas no siempre funcionan en la forma en que nosotros queremos. Pero no tiene que decir que es tu culpa. Porque hoy o nos reflejamos en la niña o nos reflejamos en Naamán. Ahí es donde muchos se rinden. Queremos milagros inmediatos. Nosotros teníamos un apóstol que decía, queremos un Dios de microondas. Que metemos el popcorn al microondas y a los minuto 38 segundos, porque si lo metes a los 40 ya se empezaron a quemar. Y queremos que todo funcione rápido y la vida no es así. Oraste, lo intentaste y no viste un cambio. ¿Cuántos han pasado momentos así? No era que Dios no estaba obrando, es que necesitabas pasar el proceso. En tus relaciones tuviste intentos, conversaciones, pláticas, terapistas, psicólogos, tuvieron luchas, hablaron, trataron. No te salgas a la tercera. Muchos de nosotros trabajamos, tenemos luchas, estamos avanzando y lento. Pero la constancia en el proceso produce la transformación. Y este mes en adelante estamos empezando a tocar el segundo pilar de este año. Es la transformación, porque Dios quiere transformarte, pero debes quedarte tú y debo quedarme yo en el proceso. No te salgas. Tu milagro está en el número 7. Quizás estás sanando por dentro. Quizás hay alguien esta tarde que me está viendo, me está escuchando, que fue dolida o dolido, que los hirieron, que tienen una herida profunda, que vienen a culto tras culto tras culto y escuchan a este gritón decir lo mismo y todavía no sanan. Que se van a la casa y se recuerdan o ven una película y se recuerdan de ese momento en que me dijo eso. Se les retuerce el hígado, dicen algunos por ahí. La sanidad profunda no es instantánea, pero sí llega. Naamán pudo haber parado a la sexta, pero se hubiera quedado igual. No es solo empezar el proceso. Quiero ver, hermanos, cuántos aquí quieren terminar el proceso. Amén. No te desesperes, no te rindas, no te detengas. Te quiero preguntar algo. No me respondas, pero respóndete a ti mismo. ¿Tienes la fe para seguirte metiendo al Jordán? ¿Tienes la fe para meterte una vez más? ¿Puedes meterte una sexta o quinta? ¿Por cuál zambullida vas tú hoy? ¿Cuántos años, cuántos meses o semanas has pasado lo que estás viviendo el día de hoy? ¿Cuántas veces te has metido y tú quieres rendirte y Dios te dice en esta tarde, no te rindas? Porque Dios no te ve como tú te ves ahorita, ni como yo me veo. Dios te ve terminado. Dios te ve como una obra perfecta. Tal vez otros se rindieron contigo, pero Dios no se rinde contigo. Solo nos recuerda que estamos en un proceso y que Él está con nosotros.
Tal vez estás en algo que no elegiste. Voy terminando. ¿De veras, pastor? Sí. Tal vez estás en una situación que no pediste estar. Tal vez la vida dio vuelta y de repente lo que tenías también sucede que cambió todo. Alguien hizo que eso cambiara. Una situación, una persona, un accidente, una muerte, una enfermedad. Algo pasó que de repente estaba feliz con mi familia y ahora estamos hasta en el hospital. ¿Qué pasó? Algo sucedió. Tal vez tú estás viviendo una circunstancia que nunca elegiste, como esa niña nunca eligió estar en la casa de su enemigo. Tal vez estás luchando en silencio y nadie, ni la persona que tienes a la par, detrás o delante, o la persona que duerme a tu lado, conoce tu lucha que tienes en silencio, porque ni a ellos se lo has dicho. ¿Cómo se lo voy a decir a ella si yo tengo que ser el fuerte en mi casa? ¿Cómo se lo voy a decir? Se va a decepcionar de mí. Y hay muchos que luchan en silencio. Pero no porque estés pasando un proceso significa que Dios no te puede usar. Puedes estar en cautiverio, pero tener propósito. Puedes estar herido y Dios puede traer sanidad. Puedes ser invisible como esta niña que jamás se vuelve a hablar en la historia, pero ser esencial. Si esta niña no habla, si esta niña no suelta el rencor, si esta niña no suelta el dolor, si esta niña no ve más allá de lo que estaba viviendo en el momento, Naamán no sana. No se escribe el capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Naamán, el hombre que era importantísimo, llega a sanar por la vida de una esclava que un día estuvo en su casa y el otro día estuvo en una circunstancia que nunca pidió estar. El Padre tiene planes para libertad de tu vida. Dice la Biblia que no para siempre se trilla el trigo. Y mientras estés en ese momento, en ese espacio, en esa circunstancia, en esa situación que aún no quieres, pero ahí estás. Quizás estás como ella en un lugar donde dices: Padre, ¿hasta cuándo voy a estar aquí? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? Padre, llevo años o meses pidiéndote, Padre, necesito, ayúdame. O quizás estás con lepra y dices: Señor, ya me cansé de zambullirme, pero si tú estás conmigo me meto una vez más. Y tal vez tú estás aquí en esta tarde o me estás viendo y tú necesitas nada más esa fuerza para una vez más. Y si tú estás aquí en esta tarde y le dices: Señor, yo necesito las fuerzas para una vez más, el Señor te la va a dar, porque Él te ama. Porque Él no te trajo a este mundo para que tú estés en sufrimiento solamente, o estés pasando dolores, o te estés quebrando los dedos, como decimos nosotros en buen centroamericano. Él te trajo para que vivas una vida en paz y una vida en abundancia. Hoy lo que tenemos que identificar es si tenemos lepra. Y si tenemos lepra, si ya comenzamos a humillarnos delante de Él, a decirle: Padre, perdóname, ayúdame, que sin ti no puedo. Lo que el Padre comienza, ¿qué dice? Lo termina. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? No dejes de lo que estás viviendo detenga lo que Dios quiere hacer a través de ti. No dejes que tus errores detengan el propósito que Dios tiene para ti.
No dejes aún que lo que un día te dijeron te siga teniendo como cautivo. Hay gente que no está cautiva físicamente, pero está cautiva en la mente. Porque un día le dijeron que no pueden. Tu padre fue tal, vos vas a ser igual. A tu tata, como tu tata sos. Y eso se les grabó. Igual que tu mamá. Divorciada tu mamá, tu papá, igual tú. Y muchas veces eso se nos metió en la cabeza. Y aún estando con alguien, uno tiene ese miedo. ¿En qué momento me van a fallar? ¿En qué momento me van a...? Y uno no se abre. Y uno tiene miedo. Y uno tiene temores en la vida. ¿Será que me va a ir igual? Cautivos en la casa del enemigo. Pero el Señor está contigo. Y en medio de ese cautiverio que puedas tener, que hoy Dios te puede ser libre, no te has dado cuenta y aún ahí has estado ayudando a otros. Y si siendo así has ayudado a otros, no digamos siendo libres. Yo no sé cuántas personas quieren ser libres en esta tarde, pero dice la Biblia, donde 2 o 3 están, ahí está Él. Y aquí vemos más que eso. Y si tú en esta tarde quieres ser libre de esos pensamientos, de esa situación que te tiene atrapado o atrapada, yo nada más quiero que cierres tus ojos. Y si tú puedes ser libre en esta tarde y levantar tu mano, yo quiero orar por ti. Yo ya tengo mi mano levantada. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, para creer en que tú no has terminado con nosotros. Hoy nos agarramos de tu misericordia, Señor, como esa niña cautiva. Hay muchos que son y están cautivos, que quizás no pidieron estar en cierta circunstancia en la vida. Quizás el matrimonio le dio vuelta cuando menos lo esperaban. Quizás los hijos dieron vuelta cuando menos lo esperaban. Quizás la enfermedad llegó, la muerte llegó cuando menos lo esperaban. Y la circunstancia se tornó y se siente esclavo. Hoy, Señor, te pedimos que así como fue vista esa niña, así como escribiste en ese libro de ella, Señor, que nosotros podamos tener la fe, que podamos tener la fe en esta tarde y al salir de aquí, para que en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, podamos mantenernos firmes y aún pedir por nuestros enemigos. Pero hoy te pido que todos aquellos que se sientan cautivos en esta tarde puedan ser libres en el nombre poderoso de Jesús. Que las cadenas sean rotas, que las puertas sean abiertas y que puedan salir de esa circunstancia de la cual pareciera injusta. Pero en tu perfecta voluntad, Señor, sabemos que tú estás obrando aún cuando no se ha visto bien a nuestro parecer. Hoy te pedimos, Señor, que así como Naamán tuvo que pasar un proceso, quizás muchos de nosotros estamos en un proceso desde hace tiempo y hemos querido tirar la toalla o rendirnos, irnos corriendo a tal lado donde no hay problemas, y eso no existe, Señor, es una mentira. Pero sí podemos meternos una vez más al Jordán. Jordán significa descender. Hoy, Señor, ayúdanos. Si hay alguien esta tarde que necesita una fuerza más en este día, para que le diga al Señor una vez más: Señor, aquí estoy.
yo quiero también bendecir tu vida y orar por ti. Padre, yo ya aquí estoy, pero te pido en esta tarde que así, Señor, como Naamán, queriendo o no queriendo, molesto o no molesto, porque es incómodo salirnos de la comodidad, es incómodo ver el dolor, es incómodo reconocer que estamos mal. Pero hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des fuerzas una vez más. Padre, que podamos terminar el proceso, que podamos ver la obra finalizada en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra propia vida, y todo aquello que estamos cargando que ha pesado mucho. Hoy lo rendimos a tus pies al descender. Hoy descendemos a los pies de la cruz en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo bendigo cada mano levantada en este lugar ahora mismo y te doy gracias porque una vez más tu misericordia nos ha alcanzado. Hoy, Señor, nos vamos de tu casa, pero no de tu presencia, porque tu iglesia somos nosotros, Señor. Y hoy, mientras comenzamos una Semana Santa que en otros países se celebra aún más, hoy que nosotros podamos caminar en una semana de santidad, que podamos reflexionar esta semana en todo lo que hiciste por nosotros, en tu muerte, en tu silencio y en la resurrección. Padre, que podamos seguir el proceso confiando en que tú vas a terminar la buena obra. Hoy, Señor, nos vamos con esperanza y con fe en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Y toda la iglesia dice amén y amén. Démosle un aplauso fuerte, amén.